En el mundo de la música latinoamericana, pocos nombres evocan tanta emoción, nostalgia y poesía como el de José María Napoleón, el llamado poeta de la canción. Con su voz inconfundible y letras que supieron tocar el alma de varias generaciones, Napoleón se convirtió en un símbolo de amor y sensibilidad. Pero detrás del artista admirado, del hombre que llenó escenarios con canciones inmortales como Eres o Vive, siempre existió un ser profundamente humano, marcado por una historia de amor tan intensa como dolorosa. La de su esposa, María Isabel, la mujer que lo acompañó durante décadas, hasta que una cruel enfermedad comenzó a arrebatarle poco a poco la vida. Esta es la historia de un amor que sobrevivió a la fama, a la distancia y al paso de los años, pero que terminó enfrentando su prueba más dura, cuando el destino decidió poner a prueba el corazón del hombre que cantó al amor como pocos. José María Napoleón nació en Aguascalientes, México, un 18 de agosto de 1948. Desde joven, la música fue su refugio y su destino. Con apenas 15 años, ya componía canciones para serenatas locales, sin imaginar que aquellas letras sinceras lo llevarían a ser una de las voces más queridas del continente. Fue en los primeros años de su carrera, cuando aún luchaba por abrirse camino en la industria, que conoció a María Isabel, una joven de mirada dulce y sonrisa tímida que trabajaba en una tienda cercana al estudio donde él ensayaba. Era la mujer más bella que había visto, recordaría Napoleón muchos años después. No tenía que decir nada. Con su presencia bastaba para llenar el lugar. Su historia comenzó de la forma más sencilla. Una conversación, un café, una canción improvisada con guitarra en mano. Pero esa simplicidad escondía algo más profundo. José María, que siempre había sido reservado con sus emociones, encontró en María Isabel una compañera, una inspiración y, sobre todo, una razón para creer que el amor verdadero existía fuera del escenario. Ella me enseñó que la vida no se trata de aplausos, sino de silencios compartidos, diría el cantante en una entrevista para Televisa décadas más tarde. A lo largo de los años 70, la carrera de Napoleón comenzó a despegar. Ganó fama con temas como Ella se llamaba Marta y Pajarillo, que lo convirtieron en una figura recurrente en la televisión mexicana. Pero la fama, que tantos buscan con desesperación, también puede ser una carga para quienes aman desde la sombra. María Isabel, consciente de lo que significaba amar a un artista, aprendió a compartirlo con el mundo. Nunca fue fácil, confesó en una ocasión. Mientras él estaba de gira, yo lo esperaba cada noche escuchando sus canciones, imaginando en qué ciudad estaría. Aún así, su relación se fortaleció con el tiempo. José María le dedicaba poemas, canciones, cartas. Una de ellas, que más tarde se convertiría en parte de la letra de Vive, decía: «Vive intensamente, amor mío, aunque la vida te duela, aunque me extrañes cuando no estoy. Porque el amor que se guarda es un amor que muere sin aire». Aquellas palabras, escritas desde un hotel en Buenos Aires, reflejaban no solo la pasión, sino también la ausencia constante que marcó buena parte de su matrimonio. Pero María Isabel nunca reclamó. Sabía que su destino era cantar, y mi destino era esperarlo. Diría ella en una entrevista antigua, que hoy suena como una declaración de eternidad. En los años 80, Napoleón alcanzó la cima de su popularidad. Su música sonaba en todas las radios de México, América Central y Sudamérica. Sin embargo, él siempre regresaba a casa, a ese pequeño rincón en Aguascalientes, donde su esposa lo esperaba con una sonrisa y una comida caliente. En el escenario era un gigante, pero en casa era un hombre sencillo, recordaría uno de sus hijos. Le gustaba arreglar cosas, cocinar, ver el atardecer con mamá. Su felicidad no era la fama, sino ella. El artista siempre insistió en mantener su vida privada lejos del escándalo. A diferencia de otros cantantes de su generación, Napoleón nunca fue protagonista de rumores amorosos o excesos. Su única debilidad conocida era el amor hacia su esposa.
Yo no habría podido escribir sin ella, admitió. Cada canción, cada verso, tiene algo de María Isabel. Los años pasaron entre giras, premios y discos de oro. Juntos construyeron un hogar lleno de amor, risas y recuerdos. Tuvieron 3 hijos, quienes crecieron viendo en sus padres un ejemplo de respeto y unión. Pero la vida, con su impredecible crueldad, comenzó a cambiar en silencio. Fue hacia finales de la década del 2010, cuando María Isabel empezó a sentirse cansada, a tener mareos y dolores persistentes que no encontraba explicación. José María, siempre atento, insistió en llevarla al médico. El diagnóstico fue devastador. Una enfermedad degenerativa que afectaría lentamente su sistema nervioso y sus funciones vitales. La noticia cayó como un golpe en el corazón del artista. En ese momento sentí que todo lo que había construido se tambaleaba, confesó años después. A partir de ese día, la vida del poeta de la canción cambió radicalmente. Canceló giras, rechazó proyectos, y se dedicó por completo a cuidar de su esposa. No podía imaginarme lejos de ella, no cuando más me necesitaba, diría en una entrevista emotiva con lágrimas en los ojos. Durante los primeros meses, intentaron mantener la esperanza, buscaron tratamientos, terapias alternativas, y viajaron a diferentes clínicas en México y Estados Unidos. Pero la enfermedad avanzaba con una lentitud cruel, robándole a María Isabel la fuerza para caminar, hablar y finalmente cantar junto a él como solían hacerlo en casa. José María Napoleón, el hombre que tantas veces cantó a la vida, comenzó a enfrentarse al rostro más duro de la realidad. En las noches, cuando todo quedaba en silencio, se sentaba junto a su esposa. Le tomaba la mano y le susurraba las canciones que ella amaba. A veces, entre lágrimas, ella sonreía. Esa sonrisa era mi recompensa, dijo. Los que lo conocen cuentan que, en esos años, Napoleón dejó de ser el artista para convertirse únicamente en marido. No quería que nadie la viera sufrir, confesó su hijo menor. Decía que la mujer que le dio todo merecía que él estuviera con ella hasta el final. El público, al notar su ausencia, comenzó a preguntarse qué había pasado con él. Hubo rumores de retiro, de problemas personales, incluso de enfermedad. Pero la verdad era mucho más humana. Napoleón estaba en casa, cuidando del amor de su vida. Durante esa etapa difícil, el cantante escribió algunas de las letras más profundas y conmovedoras de su carrera, aunque muchas nunca fueron publicadas. Una de ellas, titulada Te espero en la calma, fue compartida solo una vez en un concierto íntimo. Te espero donde el silencio no duele, donde el tiempo no pasa, donde tu voz me llama entre las sombras, y el amor no se cansa. Los fans, al escucharla, sintieron algo distinto. No era una canción más de amor, era una despedida disfrazada de poesía. Esa noche todos lloramos, recordó uno de los asistentes. Sabíamos que estaba cantándole a alguien que se le escapaba de las manos. A pesar del dolor, Napoleón nunca perdió su fe. En varias entrevistas afirmó que la enfermedad de su esposa le enseñó más sobre el amor que todos los años de éxito juntos. El verdadero amor no está en los besos ni en los aplausos. Está en quedarse cuando todo se derrumba. Durante ese periodo, el cantante se negó a hacer apariciones públicas. Su vida se redujo a su casa, su esposa y su guitarra. Cantaba para ella todos los días, relató un amigo cercano. A veces lloraba mientras lo hacía, pero nunca dejó de cantar. Con el paso del tiempo, la enfermedad avanzó de forma inevitable. María Isabel comenzó a perder la conciencia con más frecuencia, y los médicos advirtieron que el final podía llegar en cualquier momento. José María se preparó como pudo, aunque en el fondo sabía que nadie puede estar preparado para decir adiós a su otra mitad. En una ocasión, durante una visita a la Basílica de Guadalupe, rezó por ella y escribió en una pequeña hoja: si ella tiene que irse, que no sufra. Si tiene que quedarse, que me dé fuerzas para cuidarla hasta el final. A pesar de la tragedia, el amor entre ambos se convirtió en inspiración para muchos. Los medios que lograron hablar con él durante esos años destacaron su entereza, su humildad y su profunda devoción. En una industria donde las separaciones y escándalos son frecuentes,
José María Napoleón y María Isabel se mantuvieron como un ejemplo de fidelidad y entrega. «Cuando la miro, veo todo lo que soy», dijo en una entrevista que hoy resuena como un adiós anticipado. «Ella fue mi raíz, mi calma, mi canción más perfecta». La vida, que tantas veces le había sonreído en forma de melodías y aplausos, decidió ponerlo a prueba con la más cruel de las sinfonías, el silencio de la pérdida. Para José María Napoleón, aquellos meses fueron una tormenta de emociones, una batalla constante entre la esperanza y la resignación. Su esposa, María Isabel, la mujer que había sido su faro durante más de 4 décadas, comenzaba a despedirse lentamente del mundo, y él, impotente, solo podía acompañarla con canciones y oraciones. Los médicos habían advertido que la enfermedad era implacable. No había cura, solo tratamientos paliativos que podían aliviar el dolor, pero no detener la decadencia inevitable. Cada día era una lucha silenciosa, un intento desesperado por mantener la normalidad en medio de la tragedia. José María no se separaba de ella. Su estudio musical, antes lleno de guitarras, partituras y micrófonos, se transformó en un pequeño santuario. Fotos de su esposa, flores frescas, velas encendidas y una guitarra al pie de la cama. En ese espacio íntimo, Napoleón cantaba para ella como si el tiempo se detuviera. Cantaba bajito, como si temiera que su voz la lastimara, recordó uno de sus hijos. A veces ella abría los ojos y le apretaba la mano, y él sabía que aún estaba allí, que todavía lo escuchaba. La casa, antes alegre y llena de música, se volvió un refugio de amor y tristeza. Los días se confundían con las noches. María Isabel dormía mucho, su cuerpo ya no respondía como antes. Pero cuando despertaba, su mirada seguía siendo la misma, dulce, profunda, llena de paz. Napoleón, con la voz entrecortada, diría más tarde, la veía dormir y sentía que el mundo se detenía. Cada respiración suya era una oración. No quería pensar en el final, solo quería prolongar ese instante un poco más. El público conocía a José María Napoleón como el poeta de la canción, el hombre que cantaba a la vida, al amor, a la esperanza. Pero pocos sabían del hombre que lloraba en silencio, que pasaba noches enteras sin dormir, temiendo el amanecer. En entrevistas posteriores, el cantante confesó que la enfermedad de su esposa lo llevó a cuestionarse todo: su fe, su propósito, incluso su música. Es fácil escribir sobre el amor cuando lo tienes. Lo difícil es cantarle cuando estás a punto de perderlo. Algunas noches, el dolor se hacía insoportable. Sentía que no tenía fuerzas para seguir. Pero cada vez que miraba el rostro de su esposa, recordaba por qué debía hacerlo. Ella me dio su vida, su juventud, su paciencia. Lo mínimo que podía darle era mi presencia, explicó. Durante aquellos meses, Napoleón escribió en un cuaderno que guardaba junto a su cama. No eran letras de canciones, sino pensamientos, reflexiones, fragmentos de su alma. Uno de ellos decía: he cantado en los escenarios más grandes del mundo, pero mi concierto más importante es este: cantarle a ella mientras duerme. Una de las escenas más conmovedoras ocurrió una tarde de marzo. María Isabel llevaba varios días en cama, sin apenas fuerzas para hablar. José María tomó su guitarra y comenzó a tocar una melodía suave, nueva, que había compuesto especialmente para ella. No tenía título. Solo era una despedida hecha canción. Le cantó al oído: si el cielo te llama, amor, no temas, que allí te espero. Si mi voz no te alcanza hoy, búscame en el silencio eterno. Mientras las lágrimas le caían por las mejillas, su esposa, con gran esfuerzo, sonrió por última vez. Aquella sonrisa fue, según él, el momento más doloroso y hermoso de su vida. Supe que me estaba diciendo adiós sin palabras, relató entre sollozos. Esa noche, Napoleón no durmió. Permaneció a su lado, sosteniendo su mano, murmurando oraciones y recuerdos. Recordábamos nuestros viajes, las veces que nos reímos sin motivo, los días simples. Era como repasar toda una vida en pocas horas. Al amanecer,
El silencio llenó la habitación. María Isabel había partido en paz, con la luz de la mañana sobre su rostro y la voz de su esposo todavía resonando en el aire. El día de su fallecimiento, José María Napoleón no quiso hacer declaraciones, cerró las puertas de su casa y se retiró del mundo. Los medios informaron la noticia con respeto, y miles de fans enviaron mensajes de condolencia. Pero él no quiso leer ninguno. No tenía palabras para nadie. Solo silencio para ella, confesaría después. Durante semanas, el artista vivió en una especie de niebla emocional. La casa, llena de recuerdos, se le hacía insoportable. Cada rincón tenía su voz, cada objeto su perfume. Había días en los que sentía que aún estaba ahí. Me levantaba y le hablaba como si pudiera escucharme. Sus hijos temían por su salud. Apenas comía, apenas dormía. La tristeza lo estaba consumiendo. Hasta que un día, sentado frente al piano, encontró una melodía que lo hizo llorar como nunca. Era como si su esposa le hablara desde el otro lado. Entonces comprendí que debía seguir, que ella no me habría perdonado rendirme. Contó. A partir de ese momento, José María volvió a escribir, pero sus canciones ya no eran de amor romántico, eran plegarias, reflexiones sobre la vida y la muerte, sobre el paso del tiempo y el valor del recuerdo. El proceso de duelo fue lento. Pasaron meses antes de que pudiera salir de nuevo al escenario. Cuando finalmente lo hizo, en un concierto íntimo en Guadalajara, el público lo recibió con una ovación de pie. Pero él no sonrió, caminó lentamente al centro del escenario. Tomó el micrófono y dijo: «Esta noche no vengo a cantar, vengo a agradecer, porque la mujer que me enseñó a amar me enseñó también a despedirme con dignidad». Esa noche, interpretó por primera vez la canción «Donde el alma duerme», dedicada a su esposa. No hubo acompañamiento musical, solo su voz y una guitarra. Cuando terminó, el silencio del público fue absoluto. Luego los aplausos estallaron, largos, emocionados, mientras él levantaba la vista al cielo. «Sentí que ella estaba allí», dijo después. Como si aplaudiera también. Desde que entonces, esa canción se convirtió en un himno entre sus seguidores, un símbolo de amor eterno y de aceptación frente a la muerte. Pese al dolor, Napoleón encontró consuelo en su fe. Visitaba frecuentemente la iglesia de Aguascalientes, donde encendía velas por su esposa y hablaba con el sacerdote. Le dije que no entendía por qué Dios me la había quitado, y él me respondió: «No te la quitó, solo te la adelantó en el camino». Esa frase lo marcó profundamente. Comenzó a creer que la muerte no era el final, sino un paso hacia el reencuentro. «Sé que volveré a verla, y cuando eso ocurra, no tendré que cantar, porque la melodía será ella». Ay, ¿por qué? Con el tiempo, Napoleón volvió a participar en eventos públicos, pero siempre llevaba un anillo colgado al cuello. El anillo de bodas de su esposa. «Es mi amuleto, mi promesa. Mientras lo lleve, ella estará conmigo», explicó. El fallecimiento de María Isabel despertó un enorme cariño del público hacia el artista. En diferentes ciudades de México se organizaron homenajes en su honor. Algunos fans enviaron flores, otros escribieron cartas con mensajes de apoyo. Uno de ellos decía: «Gracias, Napoleón, por mostrarnos que el amor verdadero existe». El artista, aunque conmovido, siempre evitó el protagonismo. «No quiero que me vean como un hombre triste. Quiero que recuerden el amor que tuve, no la pérdida», afirmó. Su hijo mayor reveló en una entrevista que el cantante solía pasar tardes enteras releyendo cartas antiguas que su esposa le había dejado. Papá dice que cuando lee sus palabras, siente que ella le responde. Con el tiempo, algo cambió en José María. No era el mismo hombre, pero tampoco era el mismo artista. Su voz, ahora más ronca y profunda, tenía una emoción que antes no existía. Sus conciertos se transformaron en encuentros espirituales, donde hablaba del amor, la pérdida y la gratitud. «Aprendí que el dolor también puede ser un maestro», declaró. «Uno no elige lo que pierde,
pero sí lo que hace con lo que queda. Su público lo acompañó fielmente. Muchos, que también habían perdido a seres queridos, encontraron en sus palabras un consuelo. Napoleón no canta, reza con la voz, escribió un periodista tras uno de sus conciertos. En la soledad de su casa, José María Napoleón sigue conversando con los recuerdos. A veces se sienta al piano y toca las notas de su primera canción para María Isabel. Otras veces sale al jardín y mira el atardecer, imaginando que ella lo observa desde algún lugar. No hay día que no piense en ella, confiesa. Pero ya no duele tanto. Ahora es una presencia suave, como una melodía que nunca se apaga. Y así, entre recuerdos, silencios y canciones, el poeta de la canción continúa su camino. Un hombre marcado por el amor más puro, por la pérdida más dura, y por una certeza que lo acompaña hasta hoy. Que el verdadero amor no muere, solo cambia de forma. El tiempo, ese juez silencioso que todo lo equilibra, comenzó a suavizar el filo del dolor. No lo borró, porque hay heridas que no se cierran nunca, pero enseñó a José María Napoleón a convivir con la ausencia. A casi 80 años, y tras la muerte de la mujer que había sido su brújula, su inspiración y su refugio, el artista mexicano inició la etapa más profunda, reflexiva y humana de su vida. La partida de María Isabel no lo destruyó, lo transformó. En lugar de hundirse, decidió volver a la raíz de lo que siempre lo había definido: la música. Pero ahora ya no cantaba para los demás, cantaba para ella, cantaba para sanar. Pasaron muchos meses antes de que José María regresara al estudio. Los instrumentos estaban cubiertos de polvo y las partituras arrumbadas en un rincón. Nadie quería mover nada. Era como si el tiempo se hubiera detenido el día que su esposa se fue. Pero una mañana, mientras el sol se filtraba por las cortinas, Napoleón se sentó frente al piano y dejó que sus manos se movieran solas. De esas notas dispersas nació una nueva canción, una que ni siquiera él planeaba escribir. La tituló Te espero en la eternidad, y fue el primer tema que compuso tras la pérdida. No era una balada romántica, era una conversación con el alma, una plegaria de amor que traspasaba la muerte. La muerte no separa a quienes se aman, dijo en una entrevista. Solo cambia la manera en que nos hablamos. Ese fue el principio de una nueva etapa artística. José María comenzó a escribir sin descanso. De su dolor brotaron letras de una madurez emocional extraordinaria. Hablaban del paso del tiempo, de la fe, de la fragilidad de la vida, del amor que sobrevive incluso a la muerte. Sus seguidores lo notaron. El tono de sus canciones cambió. Ya no buscaban enamorar ni conquistar al público. Ahora buscaban reconciliarlo con la pérdida. En un concierto en Puebla, entre lágrimas, confesó: «Yo ya no canto para vivir, canto para no morir del todo». Cuando regresó oficialmente a los escenarios, el público lo recibió con una ovación que duró varios minutos. Muchos de los asistentes sabían lo que había pasado, y verlo ahí, delgado, con el cabello blanco, pero con la mirada llena de serenidad, fue como presenciar un milagro. Cantó sus clásicos: Vive, Pajarillo. Ella se llamaba Marta, pero también estrenó nuevas composiciones llenas de nostalgia. Entre ellas, Tu nombre en mi voz, dedicada a su esposa. Durante esa presentación, el silencio entre canción y canción era sobrecogedor. El público no quería interrumpir sus pausas. Parecía que todos entendían que cada palabra era un pedazo de su alma. Cuando estoy en el escenario, siento que ella me escucha desde el cielo, explicó después. Por eso canto con los ojos cerrados, porque así la imagino cerca. Después del concierto, recibió cartas de viudas, madres, hijos que habían perdido a sus seres queridos. Le decían que sus canciones les habían devuelto algo de esperanza. Napoleón, conmovido, respondió a muchos de ellos personalmente: «Si mi dolor puede aliviar el de otro, entonces valió la pena vivirlo», escribió en una de sus notas. Aunque volvió a los escenarios, su vida cotidiana seguía marcada por la ausencia. Vivía solo, acompañado apenas por algunos familiares cercanos y su guitarra.
Las mañanas eran silenciosas. Se levantaba temprano, preparaba café y caminaba por el jardín donde solía pasear con su esposa. Las flores que ella plantó aún florecían y él se encargaba de cuidarlas personalmente. En una entrevista íntima con un medio mexicano, Napoleón dijo: «Cuando riego las plantas, siento que la riego a ella. Cada flor que nace es como si me dijera, sigo aquí». Pasaba largas horas leyendo y escribiendo. Mantenía un cuaderno donde anotaba pensamientos, versos, reflexiones. Algunas de esas páginas terminaron convirtiéndose en canciones. Otras simplemente quedaron como confesiones privadas. No buscó rehacer su vida. No quiso otra compañía ni otro amor. No tengo necesidad de llenar ese espacio. Ya fue ocupado por alguien que no se reemplaza, dijo con serenidad. Cada año, en el aniversario de la muerte de María Isabel, José María visitaba su tumba en Aguascalientes. Llevaba flores, se sentaba frente a la lápida y le hablaba como si ella aún estuviera allí. No pedía nada, solo contaba cosas, cómo estaba su familia, los conciertos, las canciones nuevas. Un día, un periodista que lo acompañó le preguntó qué le decía cuando se quedaba en silencio frente a la tumba. Napoleón respondió: «No le digo nada, porque ella ya sabe todo. Solo me quedo para escucharla». En una ocasión, llevó consigo una pequeña grabadora y reprodujo una de sus canciones inéditas. «Se la toqué a ella primero, porque toda mi música le pertenece», comentó después. Esos gestos, llenos de amor y espiritualidad, reflejan la esencia del artista que siempre fue. Un hombre que convirtió la ternura y la pérdida en poesía. Los hijos de José María Napoleón, especialmente José María Jr., siguieron sus pasos en la música. Sin embargo, todos coinciden en que el verdadero legado de su padre no está solo en las canciones, sino en la forma en que enfrentó la vida. Papá nos enseñó que el amor verdadero no termina con la muerte, solo cambia de forma. Nunca lo escuché hablar mal del destino. Decía que todo lo que duele también enseña», declaró su hijo mayor. Hoy, su familia lo acompaña en cada presentación, cuidando de su salud y de su entorno. José María, aunque físicamente más frágil, conserva una lucidez admirable. Habla poco, pero cada palabra suya tiene el peso de una vida llena de sabiduría. Su nieta contó una anécdota enternecedora. Un día le pregunté si extrañaba a la abuela. Me miró, sonrió y me dijo: «No la extraño, mi amor. Ella está en todo lo que respiro». En los últimos años, Napoleón ha recibido numerosos homenajes por su trayectoria. La prensa lo describe como el último romántico de México. Su obra, llena de sensibilidad y autenticidad, sigue inspirando a generaciones enteras. Pero cada vez que sube al escenario para recibir un premio, menciona el mismo nombre, el de su esposa. «Todo lo que soy se lo debo a ella», repite una y otra vez. En 2024 el gobierno de Aguascalientes le dedicó una exposición titulada Napoleón, el alma detrás de la voz, donde se mostraban fotografías, cartas y objetos personales del artista. Entre los objetos más emotivos estaba una carta manuscrita de María Isabel, fechada en 1981, donde le decía: «Si un día ya no puedo acompañarte, canta por los dos». Esa frase, grabada en una placa de bronce, hoy cuelga en la entrada del museo. A sus casi 80 años, José María Napoleón reflexiona sobre el paso del tiempo con una calma que solo tienen quienes han amado de verdad. Dice que ya no teme a la muerte. «He aprendido que morir no es irse, es regresar», confiesa con una sonrisa tenue. Vive rodeado de fotos, libros y música. Cada rincón de su casa guarda un pedazo de historia. Una guitarra firmada por sus colegas, una carta amarillenta, un sombrero de sus giras. Pero lo más valioso, asegura, no es nada de eso. Mi tesoro está en mi memoria, en la manera en que la amé, en la manera en que ella me enseñó a vivir. A veces, cuando cae la noche, se sienta frente a la ventana y mira las estrellas. Cree que una de ellas es su esposa. «Es la que más brilla, la que nunca se apaga», dice con ternura. Hoy, Napoleón no busca llenar estadios ni figurar en portadas. Prefiere los teatros pequeños,
donde puede hablar con el público, mirarlo a los ojos, sentir que comparte su humanidad. En sus presentaciones no hay artificio, solo él, una guitarra y una verdad. Que la vida, incluso con sus pérdidas, sigue siendo un milagro. Sus palabras, antes melancólicas, ahora tienen un tono de gratitud. No quiero que la gente me vea como un hombre que sufrió. Quiero que vean a alguien que amó tanto que su amor trascendió el tiempo. En una entrevista final, cuando le preguntaron qué le diría a su esposa si pudiera verla una vez más, respondió sin dudar: nada. Solo la abrazaría. Porque hay cosas que ni 1000 canciones pueden decir. Así vive hoy José María Napoleón. Entre recuerdos y melodías, entre la nostalgia y la paz. Su historia no es solo la de un artista, sino la de un hombre que hizo del amor su religión y del dolor su maestría. El poeta que un día cantó "Vive", ahora enseña con su propia vida lo que siempre quiso transmitir: que vivir no es solo respirar, sino amar hasta el último suspiro. Su legado no está solo en los discos ni en los aplausos, sino en cada corazón que alguna vez se emocionó escuchando su voz. Y quizás, en algún lugar del cielo, María Isabel sonríe, sabiendo que su historia de amor no terminó, sino que sigue sonando, verso a verso, nota a nota, en la eternidad. Gracias por acompañarnos en esta historia tan humana y conmovedora. La vida de José María Napoleón nos recuerda que el amor verdadero no termina, solo se transforma. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario. Cuéntanos qué canción de Napoleón marcó tu vida y suscríbete al canal para no perderte más relatos llenos de emoción, música y esperanza. Activa la campanita. Comparte este video con quienes aman la música de verdad. Y acompáñanos en este viaje por las historias que siguen latiendo más allá del tiempo. Gracias por tu apoyo y por mantener viva la memoria de los grandes artistas.